Bienvenidos inversores a un nuevo video de análisis semanal. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el segmento de consumo masivo, empresas de perfil defensivo, value. Vamos a repasar un poco qué nos está contando el precio desde el punto de vista del análisis técnico, porque en las últimas semanas hemos visto una performance muy interesante, producto de todo el contexto global en el que nos encontramos, y podríamos estar en vísperas de alguna oportunidad de inversión, así que vamos a ver qué zonas de demanda y qué confirmaciones tenemos en el precio. Antes, un breve repaso del contexto global. Hoy convivimos con dos grandes focos de presión. Por un lado tenemos la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán, que vuelve a poner en el foco, en el centro de escena, el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo, y esto obviamente trae nuevamente mayor presión inflacionaria, costos de logística y toda la volatilidad global que venimos viviendo ya desde principio de año, ¿no? Con lo cual no es nada nuevo, no es ninguna novedad. Por otro lado, Estados Unidos publicó en el primer trimestre del 2026 un crecimiento de su economía del 2% anualizado, aunque todavía vemos un dinamismo en el consumo y el crédito bastante contractivo, ¿sí? La Fed mantiene tasas de interés, todavía no hay vísperas de un repunte muy claro. Y en este sentido, las empresas de consumo masivo, ¿no? de estos perfiles defensivos suelen estar, ser protagonistas en el mercado, porque alimentos, bebidas, productos de higiene es un tipo de demanda que en estos momentos, no decrece, ¿no? Ahora bien, vamos al análisis técnico, vamos a repasar un poco las empresas de primera línea que pueden estar alineadas para algún tipo de oportunidad. Comencemos con McDonald's, ¿sí? Un breve repasito de su modelo de negocio. Información publicada en el 2025, el 60% de sus ingresos corresponden a su modelo franquiciado de real estate y el otro 30% más o menos a restaurantes propios y bueno, obviamente su famoso venta de hamburguesas. Si nos vamos al gráfico, vamos a irnos un poquito al pasado, la temporalidad de semanal. Recuerden que para holding siempre tenemos que verlo en temporalidades altas, ¿sí? Para incorporar posiciones en un portfolio. Teníamos algunas neutralizaciones de mínimos estructurales, ¿no? Fíjense, acá tenemos un impulso muy fuerte, un leve retroceso y un nuevo alto histórico. Nuevamente un impulso, nuevamente un retroceso, nuevamente un impulso. Y después tenemos una neutralización de estos mínimos estructurales, ¿sí? Que nosotros consideramos como puntos de liquidez, ¿sí? En donde se posicionan los stop loss de los traders retail, de algunas grandes instituciones y demás, pero que no definen la tendencia general del precio de largo plazo, sí de mediano plazo. Pero ahora vamos a entrar un poquito en otras temporalidades y demás. ¿Qué tenemos después? Bueno, una confirmación de tendencia alcista, nosotros lo llamamos prior target, que es como una especie de objetivo anterior, lo que definía un soporte estructural. En este caso, en el nivel de precio de 246. Fíjense que lo respeta con mecha, no lo rompe con cuerpo, entonces la direccionalidad sigue siendo 100% alcista. Y luego vuelve a neutralizar nuevamente otro objetivo, que en este caso vuelve a ser un ATH, vamos a marcarlo, un último alto histórico. ¿Qué más teníamos por esta zona? Bueno, una zona de demanda estructural con aceleración de precio posterior. En este caso, esta es la zona de demanda y toda esta de acá la vamos a considerar la aceleración de precio que siempre tenemos que tener previo a una zona de demanda, ¿no? Un retroceso estructural chiquitito. Por acá lo vamos a marcar, vamos a poner liquidez abreviado y volvemos a definir nuevamente nuestro soporte estructural. Bien, zona de demanda del fractal actual. ¿Qué llamo fractal actual? Impulso, retroceso para nuevo impulso, ¿sí? Y esto lo define obviamente todos estos parámetros que estuvimos repasando. Sigamos viendo a ver qué más nos contó el precio. Tenemos algunos retrocesos chiquititos, si se fijan, tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso chiquitito, nuevo impulso, y en este retroceso vemos una neutralización estructural de un mínimo considerado liquidez, ¿sí? Vamos a marcarlo por acá. Y después un nuevo alto histórico. Entonces volvemos a marcar un objetivo anterior, ¿sí? Siempre que nosotros tengamos el cierre de un fractal por la neutralización de un punto de liquidez, esto se convierte en nuestro siguiente objetivo. Bien. Marcamos de nuevo un soporte estructural, que ahora les voy a decir por qué no es válido, ¿sí? Volvemos a tener neutralización de un punto de liquidez mínimo. Lo vamos a achicar porque no se ve lindo y bonito.
Y nuevamente otro alto histórico que teníamos como objetivo y como target. Lo que también definiría este mínimo de acá como soporte estructural. Ahora, ¿qué particularidad tienen estos dos soportes estructurales? Que no hay ninguna zona limpia, ¿sí? Ya todo el precio está mitigado, el mercado está balanceado, ¿sí? Sumado a todo una especie de consolidación que el precio históricamente por parámetros y patrones suele mitigar, neutralizar e ir por zonas de mayor profundidad, ¿sí? Serían todas estas de acá. Entonces, a esto le vamos a poner falso soporte estructural. Falso soporte estructural, ¿sí? Sabemos que el precio lo tiene que neutralizar y está bien que lo haga. ¿Qué define esto, digamos, desde una conclusión técnica? No define un cambio de dirección, ¿sí? El cambio de dirección, ¿dónde estaría? Esperen que disocié, ahí estamos. Lo ponemos en rojito, ahí va. Y de hecho, vamos a sacar la línea recta por una línea de puntitos como para que entiendan que ahí no hay ningún quiebre. El soporte estructural válido como tal es el que está en la zona de $243 por valor nominal. ¿Por qué? Porque previo, ¿sí?, a este soporte, o mejor dicho, antes lo que se va a encontrar el precio, tenemos toda una zona de demanda válida que, si la medimos o vemos el intervalo, se encuentra entre los 262 y los $243 por valor nominal. Toda es la zona válida. Después, obviamente, dentro tenemos algunas zonitas un poco más refinadas, pero sería ideal empezar a comprar en el extremo de todo nuestro fractal, ¿sí? Por esto que les comentaba de toda esta consolidación que muchos utilizan como soporte estructural de precio, como línea de soporte, nosotros lo vamos a considerar un imán para el precio, una especie de puntos de liquidez que sabemos que vaya a mitigar, pero que no necesariamente cambien la direccionalidad, ¿sí? ¿Cuál es nuestro siguiente objetivo? Bueno, va a ser este alto histórico de acá arriba, que le vamos a poner target u objetivo, y más o menos así ya nos empieza a quedar la estructura. ¿Qué más podemos hacer ahora? Bueno, entendiendo este punto de acá abajo como nuestro inicio del impulso y este punto de acá arriba, que es el último alto histórico que tenemos en el mercado, como todo nuestro impulso, como todo nuestro fractal, vamos a medir con Fibonacci o con la cuadrícula de Gantt, si no quieren ensuciar tanto el gráfico, los niveles de profundidad de retroceso, ¿sí? Fíjense que en el 50% ya empezaban a ser válidas todas las zonas de compra bajo estrategia de SA o bajo estrategia que cada uno maneje en función de su portfolio y su perfil y la ponderación obviamente que le quiera dar a este tipo de ticker. Entendiendo que realmente los indicadores fundamentales de la compañía vienen siendo muy estables, tienen un free cash flow muy sólido, sus niveles de deuda no son para nada significativos. Sí, tal vez desde el ratio, no desde la tasa, tiene muchas ventajas impositivas y demás, así que es una empresa con un perfil excelente para seguir manteniendo a largo plazo. La conocemos todos muy bien, ¿no? Su perfil value que nos ha dado siempre una ventaja estadística en el largo plazo. Ahora, zonas de interés entonces, gente, tenemos el alto de la zona de demanda que más o menos comienza en los 262, aunque vemos que en todo el retroceso, toda esta caída libre, ¿sí?, tan pronunciada, ya empezamos a ver ciertas reacciones, por ejemplo acá, y después tenemos otra por acá, en donde el precio empieza a darnos algún tipo de señal de vida, digamos. Y debemos evaluar en los indicadores como el RSI, la fuerza relativa, el MACD, que es un promedio de medias móviles, más o menos si ya empezamos a tener cierta divergencia entre el retroceso contra la fuerza de la demanda y la oferta. Entonces, repasando el checklist, ya retrocedimos por debajo del 50, ya la demanda y la oferta están equilibradas, la tendencia es 100% alcista desde lo que es fractal y parámetros técnicos, y la zona de demanda está totalmente definida en los $262 por acción. Aunque ya el precio nos dio una confirmación después de la neutralización de este mínimo que tomábamos como falso soporte estructural, hizo lo que se conoce como patrón de reversión con divergencia y posterior confirmación con una vela price action. Entonces, ¿cuáles son las lecturas que hacemos nosotros? Borramos el Fibonacci para una mejor visualización.
En el retesteo de la vela gris de la semana del 22 de junio, podríamos estar en presencia de ya el comienzo de un nuevo impulso que debería de ir por el objetivo definido en $341 aproximadamente. Y luego, si el precio sigue y decide seguir corrigiendo, recuerden la temporalidad es alcista en temporalidades mayores, estaríamos encontrándonos como objetivo, vamos a poner un iconito para que sea claro. Este es el primer objetivo en el que estamos actualmente y este es el segundo objetivo para empezar a incorporar este activo a nuestro portfolio, ¿sí? Vamos a medir con una escala cuál sería el ratio más o menos de rentabilidad. Estamos en un 23% desde donde está el precio actualmente aproximadamente. Y si tomamos el alto de la zona de demanda, un 30% a largo plazo. En empresas de consumo masivo son rentabilidades muy buenas. Porque no tienen un condimento especulativo, no son un perfil growth como una tech que en 2 semanas puede subir 50%, 20% o lo que el mercado quiera. Ahora bien, ¿qué más podemos ver? Vamos a borrar un poquito todo esto y vamos a hacer una evaluación en 4 horas. Como para entender un poco, digamos, la estructura intermedia en las temporalidades medias y ver en el mediano largo plazo qué es lo que podemos estar, en el mediano plazo, qué es lo que podemos estar esperando. Vemos que el precio viene haciendo una estructura, ¿no?, de neutralización de altos, ¿sí?, que son producto de toda una direccionalidad bajista. Entonces, neutraliza liquidez y luego confirma por debajo de lo que teníamos como objetivos para los que por ahí tomamos posiciones de short. Zona de demanda estructural, todo el extremo del impulso bajista, ¿sí?, el cual fue neutralizado, o mejor dicho mitigado, y el precio respondió muy bien. Esto va a ser ahora nuestro objetivo bajista. Y vamos a ver si contábamos con los parámetros, que era perfecto. 2 puntos de liquidez, uno por acá y otro chiquitito por acá. Más la ineficiencia de mercado que siempre necesitamos que tenga cualquier zona de demanda estructural para darla como válida, ¿no? Excelente. Esto va a ser entonces supply zone, que es zona de oferta. Y todo este alto de acá lo vamos a considerar como una resistencia estructural, en donde el precio ya corrigió por encima de el 50%, ¿sí?, neutralizó un punto estructural de liquidez de todo ese primer impulso que veíamos más o menos por acá, así, y en el retroceso mitigó la zona de oferta y continuó cayendo. Ahora, ¿qué podemos esperar en el mediano plazo? Bueno, que desde la zona por confirmación en semanal, en largo plazo, que obviamente siempre tiene una ponderación mucho más importante, ¿sí?, todos los patrones que veamos en temporalidades mayores por encima de las temporalidades medias. Si vemos que el precio rompe con cuerpo de vela esta resistencia estructural, ya realmente podríamos decir que la zona fue confirmada y el precio puede estar yendo al objetivo que veíamos en los $340 por valor nominal. Ahora, segunda alternativa. Si el precio desde acá continúa cayendo y nos confirma este objetivo bajista, bueno, ahí podríamos empezar a posicionarnos o pensar en posicionarnos en la zona de demanda de los $262 por valor nominal, entendiendo que los ratios siguen estando muy bien, más o menos estamos en el promedio del price earning de 23-24 veces beneficio, ratios para nada despreciables. Así que esto es un poco lo que vemos en McDonald's de cara al largo plazo, ¿no? Mediano largo plazo.